Buenas tardes, Luis Carlos, ¿cómo va eso por ahí? Muy buenas tardes, estimado Ismael. Todo bien por aquí, por estas tierras. Con entusiasmo de compartir con nuestra audiencia los nuevos trabajos que he expuesto para conocimiento a nivel nacional e internacional de mis obras literarias en el género de la poesía hispanoamericana. Bueno, Luis Carlos, nuestro radio oyente en Creatividad Internacional pues están muy interesados en oírte. Y déjame presentarte primero a nuestro radio oyente. Mira, hoy tenemos aquí a Luis Carlos Lozano, es un escritor colombiano español, es autor de 9 obras poéticas, ya son unas cuantas, publicadas en España y Colombia. El emblema, versos cotidianos, despertar del haiku, lejos del silencio, voces del amanecer, volver a soñar, vientos en calma, entre duelos y esperanzas, y además es abogado y columnista y ha viajado en calidad de escritor por 10 países. Entonces, óyeme, háblanos primero de cómo fue que empezaste a sentirte poeta, a escribir poesía y a acercarte a este mundo poético. Háblanos de eso. Bueno, eso pues hace mucho tiempo, desde la época de la juventud, más o menos la época escolar, cuando empecé a publicar los primeros folletos a nivel de colegio. Se fueron dando a conocer, vi que había mucho buen interés por parte de los estudiantes, de los profesores. Logré publicar ya aumentando el folleto, ya logré en una ocasión publicar el primer escrito en la prensa en un periódico de Colombia. Eh, a la medida que iba avanzando y dando a conocer a los medios de comunicación, hasta lograr a los 18 años de edad poder publicar el primer libro. Hace ratico ya, pues ten en cuenta la edad que también tengo, logré publicar ese libro y a partir de ahí comencé y continué y hasta la fecha hoy ya no ha cesado de trabajar en este género de la poesía latinoamericana, como está dado uno de los medios que se puede decir la verdad, denunciar, cuestionar, es la poesía, que ha sido como el emblema de la literatura por la cual uno puede realmente exponer sus inquietudes o sus políticas de cada país y donde uno va recorriendo, va viendo tantas cosas de la problemática social y se va exponiendo a través de las letras, y he logrado que a través de las 9 obras he conservado la misma línea sociopolítica, aunque no he dejado de lado la parte lírica. Siempre va los poemas líricos allí, que en el cual se expresa y se refleja la parte sentimental, la parte efectiva, la parte sensible del ser, que eso nunca desaparece, pero más haciendo énfasis a los problemas sociales de esos países latinoamericanos y de Europa, del Asia, todos esos países que están en guerra, en continua guerra, que nunca ha cesado la guerra, tampoco ha cesado la miseria ni la pobreza. Entonces todas mis obras van con esa línea de dar un mensaje al lector, de que no podemos silenciar, sino cada vez decir la verdad, denunciar, cuestionar y aportar ideas y una reflexión al lector. Bueno, tenemos que ver que Homero hace unos 2000 años, cuando empezó nuestra literatura, era un poeta, ¿no? Y claro, un poeta que relataba como un novelista. Y bueno, después se fue separando lo que es la poesía y la novela. Pero todavía Homero es un escritor muy interesante después de 2000 años. Y eso es lo grande que tiene la literatura. Y óyeme, ¿tienes entre tus libros alguno que sientas más junto a ti? Bueno, hay un dicho popular que dice que para la mamá no hay hijo feo, y para el autor lo Sí. mismo. Bueno, Todos, todos los poemas, cada uno tiene un sentimiento, tiene una razón de ser, tiene esa picante y tiene esa motivación. Entonces todos para mí son importantes, son poemas que dejan una enseñanza, dejan una reflexión, dejan mensajes. Eh, También depende de la época, depende de la situación, el momento y el tipo de temática que se está manejando.
porque ha tenido aquí poemas bastantes llamativos cuando se trata de la violencia, el caso de los desaparecidos aquí en América Latina, el caso de Colombia, el caso de México, el caso de Argentina, de los secuestrados que han pasado en varios países de Latinoamérica. Entonces todos esos poemas van relacionados a temáticas de la actualidad, de la sociedad interna e internacional, y que todos van a dejar para el lector como para el autor un aporte, una enseñanza, una sabiduría. Entonces para mí todos los veo así como todos importantes, no tengo como algo especial, sino que todos, pues también miramos los poemas líricos, también van con un sentimiento, con una expresión que le están dando un mensaje también en la parte afectiva, la parte sentimental, la cuestión de la pasión, el amor, que eso siempre se debe conservar dentro de los poetas y a nivel también universal en la humanidad. Sí, todos los hijos, acuérdate que siempre son bellos para el padre, ¿no? Y que son es algo inseparable, ¿no? Y sí, siempre, claro, por mucho que varíe la obra a través de los años, pues siempre hay algo que te hizo en ese momento hacer la creación, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Pero bueno, déjame salir un poco de tu obra, y entre los clásicos antiguos y más nuevos, que bueno, son los que alumbran en tu obra. Ahora estábamos hablando hace un ratico de Homero, ¿no? ¿Nos puedes hablar cuántos te han guiado o ayudado en este camino literario? Bueno, he tenido contacto afortunadamente con poetas de la Argentina, del Ecuador, de México, de España y de Colombia. Todas mis obras han sido revisadas 1, 2, 4 veces por escritores de varios países. He recibido muy buena información, buena guía, ha tenido buenos revisores de estilo, de Colombia como de Argentina, igual de España. He tenido buenas guías también en los profesores de la universidad, aquellos amantes de la literatura. Ha sido personas que han sabido orientarme, guiarme y llevarme cada día más en este aspecto de mayor madurez, y que cada obra tenga un contenido más de tipo social, más sentido, más realista de la sociedad en que estamos viviendo. Porque es que el poeta debe ser una persona que debe estar comprometida con la sociedad, debe estar comprometida con una razón, y que debe ser el vocero de aquellos que no tienen voz. Por eso los grandes poetas han sido perseguidos, han sido encarcelados, han sido asesinados, como el caso de García Lorca, el caso de Benedetti, el caso de Pablo Neruda. Bueno, otros grandes poetas de la historia han sido perseguidos por el Estado en sus momentos por decir la verdad, por cuestionar, por no callar y denunciar aquellas injusticias que se daban en su momento. Sí, indudable. Bueno, incluso Shakespeare, que nosotros no lo vemos qué tanto hablaba de su época, porque bueno, la época pasó muchos años, pero indudablemente que él hablaba de su época, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo ya de hace varios siglos, ¿no? Y claro, tenemos a García Lorca, que es uno de los grandes poetas en el mundo, es decir, de habla española, ¿no? Es decir, siempre salen, y es una parte de un reflejo de la realidad, y lamentablemente la realidad muchas veces deja mucho de desear, ¿no? Y eso es una cosa que es que exactamente la función del poeta en esos momentos de la historia de la humanidad es cuando se evoca ese conocimiento de un problema grave, como pasó en Chile, como lo ha pasado en Argentina, en España, en la época del franquismo, en la época de las dictaduras. Entonces el poeta, el verdadero poeta, que está comprometido con la sociedad, es el que tiene que hace las veces de vocero del pueblo, que no tienen esa posibilidad de denunciar, de hacer valer sus derechos. Entonces el poeta es el que toma esa vocería y denuncia ante las multitudes a través del verso. Y eso es lo que a través de la historia se ha demostrado, que los verdaderos poetas nacen en un momento álgido de la sociedad o del país. Por ejemplo, ahora en Colombia estamos
en una transición muy, muy difícil de la época de la guerra cruda, de los grupos subversivos, a tratar de manejar un poco de paz con los diálogos que ha habido, los convenios que ha habido entre el Estado y la guerrilla. Pero seguimos en una situación muy, muy crítica de tipo sociopolítico, y están los países de una situación atípica de toda América Latina, donde es un país que tiene la principal o tenía las más grandes guerrillas del mundo, donde tiene uno de los productores de coca a nivel mundial también muy representativos, está entre los primeros países del mundo. Bueno, desafortunadamente hay muchas cosas negativas que tenemos que denunciar, no callar, y a través del verso es una de las formas que he logrado y he siempre estado haciéndolo desde cualquier parte del mundo que he podido estar como vocero del pueblo colombiano, de América Latina y mismo España. Y sí, lamentablemente en América Latina, y bueno, porque estamos más cerca, pero en general gran parte del mundo sigue cojeando, ¿no? Entonces, hasta del mundo más desarrollado, el menos desarrollado, ¿no? Eso es algo que sale. Siempre la democracia indudablemente es mejor que las dictaduras, ¿no? Pero muchas veces pues no es perfecta, ¿no? Y eso es lo que pasa hoy en día, porque las grandes dictaduras aquellas de hace 30, 40 años atrás, por suerte han desaparecido en casi toda la América Latina, pero la democracia pues bueno sigue también, es decir, no perfecta, ¿no? Pero en realidad, bueno, ni en los países desarrollados la democracia tampoco es perfecta, ¿no? Y esa es la Sí, función del escritor, ¿no? sí, sí, exacto. Desafortunadamente se cambia de nombre casi. La dictadura en sí, como dice el término, quizá no exista, pero existen unos gobiernos que son iguales o más malos inclusive que esos mismos, son promotores de la guerra, de la injusticia, las desigualdades, y son los patrocinadores de las atrocidades, que camuflados o enmascarados como personas democráticas. Pero desafortunadamente, como se da cuenta casi todos los países de América Latina, un presidente gana las elecciones con un tercio o menos de la población de un país, teniendo en cuenta el número de votantes. En Colombia se puede ganar aquí con 10 millones de pesos, con 10 millones de votos se puede ganar la presidencia, y somos 48, 50 millones. Entonces la representación de un país, de un gobierno democrático, es muy poca para la realidad del conglomerado que le debe representar. Y entonces queda 2/3 de la población sin representación, porque realmente quien va a ser presidente lo eligió una minoría, y a pesar de que estamos en una democracia. Y era así peor en todos los países de donde existe la dictadura, que realmente se atomillan al poder, y ahí es cuando se cometen los grandes crímenes a largo plazo. Entonces nosotros que manejamos la pluma es un medio para comenzar a cuestionar, criticar, denunciar, y no silenciarse uno ante estas situaciones tan difíciles que se padece en una sociedad como la latinoamericana, que en mayoría son muy similares las justicias que está viviendo por los dos tipos de situaciones que hay entre la minoría, que son los poderosos, y contra la mayoría, que son los pobres, y que siempre la injusticia está allí presente y la desigualdad reinará y por muchos años, hasta que no haya un desarrollo amplio y una conciencia del pueblo que realmente elija y sepa elegir los gobernantes. Sí, pero no te creas que esto es de América Latina, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría realmente, por el viejo sistema electoral que hay, que data de 200 años atrás, que era muy diferente a la es decir, cada estado tiene una cantidad de votos. O sea, el sistema, tú puedes perder el voto mayoritario, puedes tener, o sea, un voto minoritario, pero puedes ganar por estados, que son los que al final lo que se decide la situación. No sé si estás claro en eso, pero es un poco complicado. Pero lamentablemente yo no soy partidario de eso, pero no se ha podido cambiar. Ese tipo de cosas no son fáciles. O sea, debe ganar la mayoría, que eso es lo que es la democracia, simple. Pero bueno, en todo este tipo de cosas,
Vamos a hablarte ahora de publicaciones. ¿Qué nos puedes decir de tus publicaciones más recientes o de las que vienen, de los proyectos futuros? ¿Qué nos puedes hablar de eso? Exacto, ejemplo de la actual obra que va próximamente a salir, que la he titulado Entre duelos y esperanzas. Se trata de una obra específicamente dirigida a Colombia y América Latina, en esa transición de la cruda violencia ejecutada por los grandes grupos de movimientos al margen de la ley, como también el mismo Estado ha sido promotores de las grandes violencias, crímenes y injusticia que ha vivido este país de la América Latina, entre eso Colombia. Esa obra hace énfasis en todo ese tipo de fenómenos del secuestro, de los desaparecidos, del narcotráfico, de las torturas, de todo aquel tipo de fenómenos que está viviendo aquí en esos países. Y la esperanza de que se está viendo un ápice de luz en cualquier ángulo de estos países, de libertad, de un poquito de democracia, dándole la cabida, la salida a que la gente tenga un poco más de participación y haya un poco más de equidad y justicia. Entonces esta obra, Entre duelos y esperanzas, es la que se está promoviendo a nivel que próximamente se va a lanzar y hacer la presentación entre Colombia y España, y ya se está poniendo conocimiento algunas de esas partes en mi Facebook, en el cual lo ubican como escritor Luis Carlos Lozano. Y allí, si tú puedes ver la cantidad de comentarios tan positivos que a veces han hecho muchas personas de varios países del mundo sobre el más reciente poema, que lo titulé con el mismo nombre de la obra, Entre duelos y esperanzas, y entre muchas temáticas. Toda la temática de la obra, la mayoría va relacionada con los problemas sociales y sociopolíticos de esos países, y como también hemos dicho, muchos países de América, del Asia, del África, que están en esas incertidumbres, en esa injusticia, en esa hambre, en esas guerras continuas, que en mucha parte de aquí de Occidente desconocemos lo que está viviendo en esos países árabes de tanta guerra cruda, donde son también miles los crímenes y personas que han padecido en una lucha, en una guerra que fueron creadas, promovidas directamente en Estados Unidos, por intereses económicos del petróleo y de otro tipo de riquezas. Promueve las guerras, los dejan a los países en guerra y en pobreza y en ruina y en injusticia. Entonces esta obra va relacionada con ese tipo de situaciones, describiendo esa realidad que se está viviendo en estas sociedades contemporáneas, y la obra va contemplando, escribiendo, narrando, diciendo qué pasa en ese tipo de situaciones tan crudas que se está viviendo en esta sociedad, y que se debe denunciar, y que hay que buscar los diferentes mecanismos y formas de dar a conocer al mundo lo que se vive, que en muchas partes del mundo se desconoce lo que vive otros países. Y esta es la poesía como elemento de la literatura, un elemento muy esencial para poder dar a conocer estos fenómenos, este tipo de injusticia, este tipo de violencia, este tipo de corrupción y descomposición social que se vive en esos países, y que se debe dar un cambio social lo más pronto posible. Bueno, la poesía es la base, pero el medio hoy en día es todo este mundo que tenemos, es decir, de comunicación virtual, que bueno, podemos hablar, yo en Miami, tú estás en Colombia, se pueden ver, hay tus desventajas, por supuesto, los llamados fake news, ¿no? Que eso corren por todas partes, pero también se puede ver una cantidad de información, de literatura que antes no se podía ver, ¿no? Y claro, como te dije, ya todo tiene sus desventajas. Las desventajas son esos fake news que corren también por las redes sociales, por el mundo virtual, ¿no? Pero yo creo que, bueno, es más la parte positiva que la parte negativa. Ha cambiado, y en el futuro esperamos que cambie más las condiciones, ¿no? Entonces... Sí, claro, la parte informática, la parte de la internet es una de las herramientas de ese siglo, de lo más espléndido que ha podido inventarse el ser humano, pero sabiéndolo manejar, porque también muchos han caído en esos tipos de problemas y han solvido a una adicción igual que cualquier tipo de droga, y que se requiere inclusive tratamiento psiquiátrico y psicológico de esas personas que no saben manejar esos medios informativos modernos,
que son muy fáciles de caer si no sabe tener un manejo adecuado de este tipo de mecanismos. La ventaja es que la información es inmediata y es una información universal, y de cuestión de que cualquier lengua, cualquier país, cualquier persona puede conocer ese trabajo y traducir. Y entonces por eso contamos nosotros, los que hacemos el periodismo, la literatura o la comunicación, contar con muchos elementos que nos da la ciencia en la actualidad, y que se divulga en instantes, y puede llegar a públicos de diferentes culturas y puede interactuar con todas esas personas, que eso es una gran ventaja que tenemos en estos momentos, estas generaciones contemporáneas, de contar con herramientas, y eso ha servido muchísimo pues para dar y difundir mi trabajo de poesía que se estoy promoviendo en estos momentos a través de las redes, y que también próximamente voy a usar la obra para que la gente y el público tenga la posibilidad de leer en cualquier país de lengua española, y los que puedan traducir pues será la otra opción. Entonces va a haber una plataforma donde la gente pagará un mínimo por leer la obra completa y tener esa posibilidad de tener un nuevo elemento, una nueva herramienta, un nuevo conocimiento de mis obras a nivel universal. Sí, este mundo virtual en que vivimos tiene su parte negativa, como todo en la vida siempre lo ha tenido a través de toda la historia, ¿no? Pero tiene una gran parte positiva, ¿no? Y es decir, esa parte positiva pues esperemos que vaya haciendo cambios en el futuro, ¿no? Entonces a través de todo, es decir, todos estos tipos de difusiones que uno hace, ¿no? Sobre todo la parte de los escritores, sí, que están, una buena parte del escritor serio siempre está un poco alejado de lo que es básicamente la política, ¿no? Exacto, porque uno que es un escritor honesto, vertical, justo y ecuánime, pues tiene que estar apartado de la política, si no uno se vuelve un objeto más de la política, se vuelve un títere más de esos medios, y ya uno no puede denunciar, cuestionar, criticar en forma general, en forma imparcial, a cualquiera de estos eventos, de estos fenómenos politiqueros. Y por eso trata uno alejarse de eso, tener esa posibilidad de ser la forma vertical y denunciar a quien sea, donde sea y en la forma más conveniente, porque ya no está manejado, manipulado, ni mucho menos conducido a amparar ni a defender a nadie, y no ser la persona lo más aislado de ese tipo de situaciones de política. Claro, esto es la ventaja que tenemos hoy. Esperemos que en el futuro hagan una influencia sobre ese futuro. Luis Carlos, oye, el tiempo que se nos está acabando, pero te agradezco muchísimo tu presentación hoy. Ha sido muy interesante tu entrevista, y esperamos seguir en contacto, y esperamos cuando desees que tengas cualquier otro libro nuevo, pues ponernos a hablar de él. Tú me avisas, y te agradezco mucho toda tu información, y nos mantenemos en contacto. Hasta la vista. Ha sido un placer poder compartir con todos ustedes y los oyentes sobre esta entrevista, y tener la posibilidad de seguir en contacto con los diferentes medios que nos da la tecnología y la ciencia. Es un gusto y un abrazo para todo el mundo, y muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto, chao.